Bienvenidos a Entre Paisajes. Hoy nos sumergiremos en el corazón de Edimburgo, una ciudad que guarda sus secretos entre calles antiguas y colinas misteriosas. Desde la colorida Victoria Street hasta la imponente vista de su castillo. Cruzaremos el cementerio Graveyards y Calton Hill, donde las leyendas y la historia se mezclan en cada rincón. Yo soy Alejandro Barros de la Cruz y en este recorrido exploraremos la esencia mística y el carácter indomable de esta ciudad escocesa, donde cada piedra y cada monumento nos llevan a viajar en el tiempo. Acompáñenme en esta nueva aventura. Esto es Entre Paisajes. Hi there, welcome to another chapter of Between Landscape here in Edinburgh. ¿Qué tal a todos? Hemos salido finalmente, segundo día de grabación acá en Edimburgo. Comenzamos entonces las actividades del día de hoy. Tenemos mucho por visitar, mucho por conocer acá en esta hermosa y centenaria ciudad, la ciudad de Edimburgo. Bienvenidos sean entonces a una nueva entrega de Entre Paisajes. Junto a mí, Constanza Fuentes Morán, la productora de viajes más cascarrabias jamás vista en la historia de la producción de los viajes. Weón, ¿de qué estáis hablando? Hoy sí que el tiempo meteorológico está brutalmente escocés. Está súper helado, súper húmedo y súper ventoso. Con ese cielo gris, como tiene que ser también, pues, ¿no? Nuestra primera parada del día de hoy es ir a conocer The Hove, que vendría siendo el edificio más alto de acá de la ciudad de Edimburgo, al menos de la ciudad antigua, 72 metros de altura, y que se encuentra en el Royal Mile, en The High Street, la calle más importante de la ciudad de Edimburgo, muy cerca del castillo de Edimburgo, que es este castillo que se encuentra arriba de una meseta, obviamente muy útil durante la época medieval como sistema de protección, que luego, bueno, funcionó como casa para personajes importantes. Pero, bueno, siguiendo por esa calle, que es la calle principal, a pocos metros se encuentra esta construcción de Hove. Para llegar a la parte alta de High Street hay que subir por unos callejones o escaleras medias ocultas. Eso es lo entretenido de esta ciudad. Y a mis espaldas tengo finalmente The Hove, llamado originalmente The Highland Tollwood Kirk. Fue una construcción hecha por la iglesia, aunque nunca fue consagrada como un monumento religioso, por lo tanto nunca se utilizó como iglesia propiamente tal, ni para misas ni para nada así. Durante un tiempo fue utilizado incluso por el Parlamento escocés, mientras ellos remodelaban su sede original. Fue utilizado este lugar como sede provisoria del Parlamento. Y también, actualmente es utilizada por la Asociación Escocesa del Festival de Edimburgo para organizar todo lo que tenga que ver con las actividades que se realizan en el Festival de Edimburgo para la propia ciudad. El día está, no puedo decir muy lluvioso, pero no para con esta lluvia, con este chispeo medio garuga, que a la larga termina mojando bastante, sobre todo los lentes. Eso es difícil para grabar. Al costado de The Hove se encuentra una de las calles más importantes de acá, que se llama Victoria Street, que es una calle dependiente de la High Street, que sale de acá. Acá son todas High Street, obviamente. Una de las calles más típicas también, lo que tiene que ver con boutique, souvenir, turismo, etc. La gracia que tiene que es curva, descendiente, y su nombre lo lleva, obviamente, debido a que se renombró esta calle una vez ascendió la reina Victoria al trono de Gran Bretaña. Una característica que tiene esta calle tiene que ver con J.K. Rowling, que ella se inspiró en esta calle en específico para crear el callejón Diagon tan conocido en sus obras. De hecho, Edimburgo tiene harta relación con Harry Potter, porque acá pasan un par de cosas interesantes relacionadas tanto con el libro como con la autora. A mis espaldas hay un museo Context de Harry Potter, que incluso llega a tener fila para poder entrar, y es apenas una simple tienda.
Dejando atrás Victoria Street, nos dirigimos ahora a Grassmarket. Cuando dije nos dirigimos al Grassmarket, no es que haya que hacer una caminata, literalmente Grassmarket está pegado a Victoria Street. Esta zona tenía la característica que además de funcionar como centro urbano, el mall de la época, el mercado, también era la plaza pública de linchamiento. Es decir, acá se llevan a cabo las ejecuciones de la ciudad. Una persona muy importante para la ciudad, conocida, una leyenda local prácticamente, es Maggie Dickson, una mujer que en el año 1700 y tanto abandonó a su esposo para venirse a la ciudad. Y acá encontraría el amor. Conocería a una persona y bueno, una cosa lleva a la otra, se entregarían al placer del cuerpo. Y de ahí saldría un bebé, el cual moriría. Pero ¿qué se hacía con el cuerpo de un bebé que era bastardo, lo cual era ilegal en esa época? Ella lo tiraría al río para esconderlo. Cual las autoridades lo pillarían y descubrirían el delito. Tanto delito como abandonar un cuerpo, tanto delito como tener un hijo fuera del matrimonio. Así que Maggie Dickson fue condenada a la horca acá mismo, en esta plaza. Extrañamente y contra todo pronóstico, Maggie Dickson sobrevivió al ahorcamiento, cosa que pasa muy poco. Y adivinen qué pasó. Según las leyes de la época, no se puede condenar a una persona 2 veces por el mismo delito. Por lo tanto, simplemente con el hecho de sobrevivir, ya había pagado sus culpas. Maggie Dickson, la leyenda de Edimburgo. Y como dato extra, a Maggie Dickson le decían la media colgada. La medio colgada. Colgada a medias. Y al final terminó sus días como simplemente quizás una anciana. Murió de vieja. No sé qué edad en todo caso, porque en esa época el viejo era bastante más joven. Pero la cosa es que terminó sus días como debía ser y bajo ningún castigo. Ese lugar se llama The Last Drop. ¿Ya? ¿Por? ¿Qué podría significarse? Cuéntame una historia. Yo me imagino que ese lugar se llama... Pero voy a grabar igual. Yo me imagino que ese lugar se llama The Last Drop, la última gota, porque acá había una embotelladora de whisky, ¿ya? Obviamente. Y finalmente habían 2 personas que querían un vaso. Oye, quiero mi whisky. Yo decía, también quiero mi whisky, pero en escocés antiguo. I want my whisky, my whisky on. Y solamente quedaba para uno, una gota. Entonces empezó una pelea, una camorra escocesa con patas, sillas, barrilazos en la cabeza, etc. Y uno de los tipos terminó muriendo. Y el otro se tomó el whisky y fue condenado a muerte. Y dijo, lo hice por la última gota. I did it for the last drop. Esa es la historia. Ya, sí, podría ser. Lo acabo de inventar, no sé qué dije o no, pero ya. En algo le chuntaste. ¿Qué cosa? Este era el lugar donde la gente venía a tomarse su último shot de whisky ¿Ya? antes de ser condenado a la horca. Tiene sentido, ¿no? Corte. Oye, la historia original es más interesante aún todavía. Este es el lugar donde la gente venía a tomarse el último vaso de whisky antes de terminar siendo condenados. O sea, no, perdón, ya estaban condenados antes de ser llevados a la horca. Es como el último deseo, la última cena de los condenados a muerte. En este caso era el último trago de whisky. Entonces los traían para acá, su whiskacho para adentro y luego al colgajo. Sigo pensando que para la época era un buen negocio igual. Imagínate, la gente sale a mirar un par de ejecuciones y aprovecha a comprar sus tomatitos, sus lechuguitas, su pescadito para el almuerzo, fish and chips, y aprovechando ahí de mirar unos colgamientos piola. Después llegáis a la casa más relajado a almorzar. Ando por el Grassmarket y vamos a llegar a un lugar donde se puede ver el castillo desde abajo con una vista bastante bonita. Definitivamente sí es un buen lugar para poner un castillo, ¿eh? Con ese barranco es imposible atacarlo desde este frente, limitando obviamente las opciones del enemigo para poder invadirlo. Continuando con esta ruta, vamos rumbo al cementerio ahora. Subimos por esta pequeña escalera que todo el mundo utiliza para sacarse fotos, ya que tiene la gracia de que se ve el castillo, quizás la mejor perspectiva lejana que hay del castillo de Edimburgo. Por lo tanto, todo el mundo viene acá a tomarse una bonita foto con el castillo atrás. Ahora, como les dije, continuamos nuestro camino
rumbo al cementerio de Edimburgo. Bueno, y el viento y la lluvia no paran, no perdonan. A nice Scottish weather. Oigan, así está lloviendo con más intensidad. Este castillo casi medieval que está acá atrás mío. Miren la entrada, por favor, de esto. Loco, esto es un colegio. Pero qué falta de respeto con donde estudié yo y todas esas cosas. Imagínense un colegio así. Otra construcción enorme que está justo al frente del colegio es el instituto. Me imagino que es una especie de INACAP, pero de acá de Escocia. Observen el nivel de ese palacio, un Howard, de una construcción, pero brutal. Realmente estamos acá en el Greyfriars, o uno de los cementerios de Edimburgo. Como les dije, acá era muy común que los cementerios se pusieran al lado de las capillas. Por tanto, la capilla, alrededor sus muertos, bueno, finalmente terminó siendo el cementerio más grande acá de Edimburgo. Lo primero que me llama la atención es que las instrucciones del cementerio están en gaélico escocés y no en inglés. Andaba con tacos y con varita mágica de Harry Potter, por eso te decía que la miraras. Y a mis espaldas se encuentra quizás, ¿cómo se puede decir? No, el enterrado, ¿cómo decir? El fiambre, ¿cómo le digo? El final. Bueno, y de todos los sepultados que hay en ese cementerio, sin duda, el más famoso es Bobby. Bobby el perrito. Sí, un perrito Bobby. Está a la entrada del cementerio, es un ícono, tiene una estatua levantada por la mismísima municipalidad y es algo muy similar a esa triste historia, la de Hachiko. En este caso fue un policía que murió de tuberculosis y su perro no se movió de su tumba por el resto de la existencia del perrito. Tanto así que llegó a ser conocido, un ícono de la ciudad, el perrito Bobby, que vivía junto a la tumba de su amo. Y obviamente el día que murió, lo enterraron acá mismo y le hicieron un monumento, el monumento a Bobby. Escocia teniendo tantos íconos históricos importantes, William Wallace, Lord Cochrane, Adam Smith. El personaje principal del cementerio es un perrito. Perritos, porque los perritos son perritos. En general los cementerios tienen que dar la sensación de un lugar tétrico, sombrío, lleno de fantasmas, donde a uno le debería dar susto quizás. Siento que en este caso la sensación es todo lo contrario. El hecho de tener las tumbas en el pasto, en un pasto muy bonito, con el musgo creciendo en ellas, que sean como anticuadas, tiene como una mística mágica, muy celta, muy, no sé, como casi el Señor de los Anillos, que hace que sea todo lo diferente a ese cementerio sombrío y tétrico, medio gótico. Acá la sensación es nada que ver, es fresco, es natural, es otra cosa. A mis espaldas se encuentra la tumba de Thomas Riddle, más conocido como Tom Riddle. Quizás a muchos les suene el nombre porque Thomas Riddle, en la famosa serie de novelas de Harry Potter, les dije que Edimburgo tenía mucho que ver con Harry Potter, es el personaje, un joven estudiante que termina convirtiéndose en el máximo villano de la saga principal, Lord, no puedo decir su nombre. Tom Riddle es una persona que obviamente fue enterrada acá, y, extrañamente, J.K. Rowling, la escritora, solía visitar estos lugares, ya tienen mucho que ver con Edimburgo. Entonces la pregunta es, ¿se habrá inspirado en este misterioso personaje para crear al Tom Riddle de las novelas? O, por otro lado, y nunca lo sabremos, el verdadero Tom Riddle del mundo mágico, que no pudo ser enterrado ya, ojo, porque quizá en el mundo de la magia no querían que fuera enterrado, terminó siendo enterrado en el cementerio de Edimburgo como una persona más. Esta puerta, que está cerrada acá, esconde quizá una de las historias más turbias y paranormales de este cementerio.
Resulta que durante la Edad Media, obviamente y durante la Reforma, hubo infinitas guerras en Europa y en Escocia no fue diferente, entre las diferentes clanes protestantes, católicos, etc. Todos los cristianos se peleaban por la hegemonía, quien fuera rey imponía su religión, los demás eran castigados. En una de esas hubo un rey católico, Jacobo II, si no me equivoco, quien persiguió a un grupo de presbiterianos llamados los Covenantes, que eran bastante disidentes de él, cerca de 1500, quienes fueron capturados y metidos los 1500 dentro de este callejón, siendo quizás uno de los campos de concentración de la época y de toda la historia de la humanidad con mayor densidad de población. Ya no el más grande, sino el con mayor densidad, es decir, la mayor cantidad de espacio de personas en un espacio tan pequeño, donde fueron torturados, muriendo la mayoría de ellos, al aire libre, una comida al día. Imagínense cómo está el clima en Escocia, no para de llover, hace frío, 1500 personas ahí sin comida, sin poder moverse, sin hacer nada. Obviamente se transformó quizás en el lugar con más muertes en un solo espacio tan pequeño. Por lo tanto, y aquí viene un poco la leyenda. Existen diferentes versiones. Unas aseguran que este callejón antes estaba abierto en los años 90 y la gente venía a tomar alcohol acá, fiestas, lo pasaban bien. Era como típico venir a escaparse la noche a los cementerios, un panorama de todas las culturas. Y hay una leyenda, una de las versiones dice que un grupo norteamericano se vino para acá y aseguraron presencias paranormales y por lo tanto después decidieron cerrar la reja. Pero hay una versión mucho más interesante de George Mackenzie, quien habría sido uno de los torturadores de la gente de acá adentro, quien habría sido enterrado acá y una vez, un día, un vagabundo no teniendo techo se vino a esconder acá, a dormir acá y aseguró que había sido atacado por un espectro, por un poltergeist, por un fantasma, demostrando tener heridas. Aunque no lo crean, la Universidad de Edimburgo tiene una facultad de psicología paranormal. E incluso ellos llegaron a investigar el caso y junto a las autoridades decidieron cerrar permanentemente el acceso a este lugar. Uno de los lugares donde si las almas en pena existen, podría tener la mayor cantidad de almas, de fantasmas, en un solo lugar. Y ahora no aguanto más, se me está acabando la batería del celular, necesito algo calentito, así que nos vamos a tomar un pequeño break para cafecito y recargar baterías. Y hablando de recargar baterías de verdad, no de nosotros, de los celulares, de la informática. Mira qué hermoso se ve. No sé si es rico, pero de que está bonito. Royals will come back strong. No tengo idea cuándo vaya a salir este capítulo al aire, pero en este momento, acá en el Reino Unido está pasando una tragedia de palabras mayores. Kate Middleton, futura reina consorte, acaba de revelar después de una polémica por estar desaparecida durante tiempo que está en un tratamiento contra el cáncer. Lo que la versión oficial dice, hay versiones también más conspiranoicas y de todo, pero de que el tema de la realeza acá en el Reino Unido es tema. Tanto así que el Scottish Daily Mail tiene en su portada temas de realeza. La realeza volverá más fuerte. Volverá y más fuerte. ¿En qué página estará el Sudoku? Se supone que a las 13 horas, desde el castillo de Edimburgo, que estamos bastante lejos, así que no alcanzamos a llegar, se dispara el cañonazo de las 12, pero a las 1, que obviamente las cosas va a ser diferentes. Y eso debería ser pronto, no sé si es que de acá se escuchará o no, pero vamos a apuntar el micrófono para allá, que de allá debería venir. No escuché nada. Si es que sonó un cañonazo, no escuché nada. ¿Ya son la una? Yo son la 1. Vayamos. Estamos muy lejos igual. Vayamos, gente. Pero en postproducción vamos a poner un cañonazo, mira ahora. ¡Loco! El cañonazo de la Duna es el cañonazo más increíble que he visto jamás. O sea, que he escuchado, weón. ¡Oh! Increíble. Qué bacán. Lástima no haberlo visto, pero por lo menos lo escuchamos. Y seguimos lloviendo. Se ve cómo está el suelo. A ver, ¿qué puedo decir al respecto? El objetivo acá para mí era venir y reencontrarme con la ciudad de Edimburgo, la cual visité hace 18 años. Caminando por ella me doy cuenta que mis recuerdos estaban muy desfigurados porque, no sé, los lugares que recuerdo no son exactamente o no están donde los recuerdo. Es muy extraño eso, ¿no? Como que se mueven.
Por lo tanto, para mí es como casi conocer una ciudad nueva. Porque, bueno, he visto tantas fotos de ella que como que la conozco, no me sorprende lo nuevo, pero realmente no es como lo tenía en mente, es muy extraña esa sensación. Entonces yo recuerdo algunas caminatas, algunos pasajes que hice, etcétera, y no sé si son los mismos, no sé si son diferentes, no sé. Obviamente no cambiaron de lugar, eso no tiene sentido, pero este reencuentro ha sido bastante extraño. Bueno, después de todo han pasado 18 años, no deja de ser, ¿no? El destino es volver a High Street, a la Royal Mile, ir al final de esta donde se encuentra el castillo de Edimburgo. Por lo menos tener el tiempo de poder observarlo y mirarlo desde afuera. Ya lo vimos desde abajo, la fortaleza como se ve, al lado del barranco este. Ahora es momento de ir a verlo arriba. Realmente estamos de vuelta en The Royal Mile, High Street, la parte alta de la calle, caminando hacia el castillo de Edimburgo. No para de llover, está muy fuerte la lluvia, lo cual está haciendo que sea la grabación muy difícil. Incluso para la gente de Escocia es un día difícil, están todos con paraguas, muy abrigados, y se está haciendo difícil la grabación porque, bueno, el equipo electrónico, yo estoy todo mojado, pero más que nada me preocupa el cuidado del equipo que se usa para grabar. La edición dice que estoy atrapadísimo, que hay que tocar la nariz a Bobby, el mismo del cementerio. Pues, buena suerte y volver a Edimburgo. Y está gastada y de otro color. Bueno, dicen que han reconstruido la nariz de Bobby muchas veces porque se va gastando o cayendo o rompiendo de tanto que la gente la toca. Esto me llama mucho la atención porque la ciudad de Edimburgo tiene literalmente como 2 pisos. O sea, esta hendidura que habíamos dicho, este surco que cruza por la mitad de la ciudad, literalmente hace que la ciudad naturalmente tenga 2 niveles. Ahora nosotros estamos como al nivel del suelo, pero no. Acá hay una bajada, estamos arriba de un puente. Al mismo tiempo hay ciudad abajo. Es rarísimo. Bueno, y a mis espaldas tenemos el famoso castillo de Edimburgo. Se ve, bueno, es bastante más grande de lo que se ve de lejos. De verdad ocupa toda la cima de la montaña. Fue construido en el año 1033 por Malcolm el III y hasta el año 1600 y tanto fue utilizado como residencia oficial de los reyes de Escocia. Nació como una antigua fortaleza militar. La gracia que tiene es que está rodeada por todos lados por acantilados, por lo tanto solamente puede ser invadida por este flanco y se pueden ver arriba los cañones como apuntan en esta dirección para que nadie pueda atacar. Y la gracia que tiene actualmente que adentro se pueden visitar sus prisiones, que es bastante interesante, y que además están expuestas o exhibidas las joyas de la corona de Escocia, la corona, el cetro y la espada real. Siento que me da un poco de, no sé si pena es la palabra, pero había esperado esta visita, sobre todo a Edimburgo, durante mucho, mucho tiempo. Años quizás también que quería volver acá. No esperaba un día de lluvia como este. Ahora, es evidente que lo iba a ver, si es Escocia, acá llueve todos los días. Pero aún así, con esta intensidad, la cual está siendo difícil la grabación, difícil recorrer, difícil el día de, y vinimos por tan poco tiempo. Como les dije, mi objetivo era volver a recorrer los lugares que había visitado hace tanto tiempo, a reencontrarme con ellos porque recordaba que era muy bonito. Espero que el contenido haya sido bonito igual, pero se está haciendo difícil. En todo caso, lo difícil no es visitar y disfrutar de los lugares, lo difícil, como les digo, es grabar, porque el equipo de grabación pasa mojado. Y me da un poco de susto que se arruine, sobre todo cuando nos queda tanto viaje por delante. Aún así, el día se ha aprovechado. Estamos en invierno en Escocia.
y se disfruta. Yo por lo menos disfruto mucho, muy bonita la ciudad. Lamentablemente hay que hacer un break, un quiebre acá en la visita porque sí o sí tengo que ir al Airbnb. Número 1, cambiarme de ropa porque estoy empapado. Número 2, a chequear y hacer un rechequeo de lo electrónico porque de verdad está todo mojado. Se mojó el micrófono, el teléfono, el estabilizador y no está funcionando bien. Por lo tanto, antes de ir a nuestro siguiente destino, Princess Street, sí o sí tenemos que hacer una pausa en nuestro recorrido. Que no era la idea, pero hay que hacerla sí o sí. Y listo, comienza la segunda fase del día. Tengo que cambiar de ropa, poner impermeable. Quizás debí salir con este desde la mañana. Vamos a ir al Monumento Scott, porque todavía nos quedan un par de lugares que visitar. Tratar de visitar antes de que anochezca acá, que va a ser bien pronto, y mañana temprano nos tengamos que ir. Este edificio que está a mis espaldas es el hotel conocido como The Balmoral. ¿Ya? Es el hotel más caro de acá de Escocia, un hotel 5 estrellas. Hasta la década de los 80 era conocido como The British North Hotel, y luego se le cambió el nombre. Cuesta, para que sepan, la habitación más barata, cerca de 580 libras esterlinas la noche. ¡Una noche! Imagínense cuánto costarán las suites más grandes, más lujosas. Muy caro. Y para terminar con todo lo que estábamos diciendo sobre Harry Potter y lo importante que es esta ciudad para la construcción de los libros y de la autora, J.K. Rowling se vino a hospedar a este hotel cuando quiso terminar Las Reliquias de la Muerte. Es decir, el último libro, la última letra, el punto final, lo puso hospedada en este hotel. Hoy, como dato extra de la información, en la habitación donde se quedó J.K. Rowling hay una escultura de ella misma y también autografía por ella misma que simboliza el fin de los libros. Obviamente ahora es multimillonaria, pueden ir acá cuando quieran, pero la cosa es que el hotel, como símbolo de marketing, sabiendo esta jugada y de que acá se escribieron los libros de Harry Potter, se terminaron de escribir, puso esta escultura. Y la única manera de poder ver esa escultura, por si alguno de ustedes lo quiere hacer, es hospedándose en el hotel. Por lo tanto, bueno, si es que alguno se quiere gastar una millonada que es salir la suite donde se quedó J.K. Rowling, pueden venir acá y ver la escultura y hizo sentirse como ella cuando terminó los libros. Allá había una estatua de Wellington, un señor a caballo. Estoy seguro, no, muy poco seguro, pero lo voy a contar igual como dato, de que ese caballero fue la persona que inventó las botas de goma. Era un soldado que estaba muy enojado, supongo que con sus tropas que llegaron todas sucias, así que les puso a todos botas de goma. ¿Por qué sé esto? Bueno, porque me acuerdo cuando trabajaba en Irlanda, en la granja, a las botas de goma se le decía las Wellington. Así que ahí el datito raro. Esta cosa extrañísima que tengo a mis espaldas, que parece una escultura hecha por R.H. Giger, de un post-apocalismo, no sé, religioso extrañísimo. Aunque no lo crean, es el Monumento Scott, que es un monumento en honor a un escritor, Walter Scott, un importante escritor de acá de Escocia. Tiene dos características. Número 1, que tiene 61 metros de alto, lo cual lo convierte, ojo, en el monumento hecho un escritor más grande del mundo. O sea, Sir Walter Scott de verdad parece que se merecía algo grande y le hicieron esta obra que es gigante. Y en su interior tiene una estatua de mármol que representa al sujeto en cuestión. Una cosa que llama la atención de esta ciudad es que alrededor de todas las piedras, lo vimos en el cementerio, lo vimos en algunas construcciones, lo vemos acá, el moho crece sobre todo. Por lo tanto, claro, estas construcciones que son de piedra también suelen estar llenas de esta pasto verde, no sé cómo decirle, musgo, moho, no sé qué especie será, pero llama la característica que muchas construcciones antiguas tienen este pastito verde sobre ellas. Bueno, llama la atención de que una cosa tan grande, además tan apocalíptica, de verdad, el tipo de arquitectura es como una escena de la película Alien de R.H. Giger, que una escultura, un monumento tan grande sea para un escritor y poeta. En Chile podríamos hacer algo parecido también, pero hacerlo, no, por favor, no Pablo Neruda, de nuevo no. Marcela Paz, por ejemplo, quería tener un monumento de 400 metros de alto, con un papelucho en su cúspide. Y bueno, si uno sigue caminando por la calle del hotel, un poco más arriba está esta pequeña escalinata, que es la entrada al Carlton Hill. Carlton Hill es como una especie de parque urbano, tipo Cerro Santa Lucía, digo tipo porque también está en un cerrito, mucho más bajo, eso sí, pero una especie de ladera de un cerro que tiene escaleras, construcciones, exhibiciones de ciertas cosas, arquitectura.
Por lo tanto, es como muy similar a lo mismo, ¿eh? Es como un parque con construcciones construidas sobre un cerrito, pero acá en Escocia. Las muchas cosas que se pueden ver acá arriba en la colina está el monumento Stewart, que está atrás mío, está el monumento Nelson, el monumento nacional y el observatorio astronómico de Carlton Hill. Son varias cosas, construcciones antiguas, arquitectura interesante, y al final de todo es un buen y bonito lugar para pasear y conocer, además de que tiene una buena vista panorámica a la ciudad. Las construcciones que se pueden ver acá, los monumentos, sin duda la que más llama la atención, porque entre medio de tanta construcción clásica, neoclásica, medieval, que haya una esfera con esa forma ahí es bastante extraña. Bueno, eso es el observatorio astronómico de acá de Carlton Hill, que yo creo que debe ser por lejos el peor observatorio astronómico del mundo. No porque los profesionales que trabajan ahí, la tecnología sea mala, sino porque pasa nublado todos los días. ¿Qué gracia tiene? No sé, es rarísimo. Bueno, quizás algún tipo de tecnología diferente y no es luz visible lo que ven, pero literalmente yo creo que estos cielos son muy malos. Creo, sin ser un experto, que estos cielos no deben ser muy buenos para ver las estrellas. Y esa es la diferencia, por ejemplo, con los cielos desérticos de Chile o los de la Antártida, donde no hay ni una nube, no hay humedad, por lo tanto está 100% despejado y claro para ver el cielo. Esto que está a mis espaldas se conoce como el Monumento Nacional y va a ser una conmemoración, una especie de arco de triunfo en conmemoración al término de la victoria sobre las guerras napoleónicas. Pero lamentablemente por falta de recursos y porque a la gente no le gustó mucho, ya que tiene un estilo totalmente clásico, es como griego, un Partenón, se dejó a medias y nunca se terminó. Hoy en día se conoce como la desgracia de Edimburgo, a ese nivel. Como resumen, este parquecito es bien pequeño, ¿eh? Carlton Hill. En 2 minutos se recorre entero. ¿Vale la pena ir a verlo? Sí, puede ser interesante, bonitas fotos, pero no es más que lo que vimos. Momento de retirarse de acá porque esto fue completamente improvisado y tenemos que seguir caminando. Amo Escocia y su hermoso clima. Lo que me tiene más perturbado de esta visita a Edimburgo fue efectivamente que no logro regenerar el mapa mental de imágenes que tengo yo cuando visité esta ciudad 18 años atrás con lo que veo actualmente. Las imágenes, los lugares no me calzan. No logro construir mi imagen mental. Sí, me voy con la sensación de que visité una ciudad completamente diferente. Lamentablemente, el día pésimo. Espero que de todas maneras les haya gustado estas entregas de Entre Paisajes en Edimburgo, mostrando lo que se puede mostrar de un día muy lluvioso, muy escocés. Bueno, después de todo, esto es como tiene que ser. Las cosas como son, no como te gustaría que fuesen. ¿Me hubiera gustado un día soleado? Sí, pero esto es Escocia y es así. Gente, no olviden comentar qué les pareció este capítulo. No olviden suscribirse y mañana hay que levantarse temprano. El viaje continúa por Glasgow y luego por los Highlands. Sin nada más que decir, nos vemos en una próxima entrega de Entre Paisajes. Y al fin se terminó este día, estoy mojadísimo, así que ahora al Airbnb, a la camita, a hacerse unos tallarines con camarones con pesto y a descansar al fin.